Armstrong Laboratorios. Línea, infectología. Adimod, inmunorregulador oral, Pidotimod. Más de 20 años en México nos respaldan. Y a su vez, más de 1,5 millones de pacientes tratados. Hola, estimada fuerza de ventas. En esta ocasión hablaremos del sistema inmunológico. Y sé que actualmente hemos hablado mucho de él y aún quedan algunas inquietudes, inclusive algunas dudas. Para empezar, diré que el sistema inmunológico es nuestro sistema de protección por excelencia, y que tiene dos funciones principales o dos objetivos principales dentro de nuestro organismo, y estos son reconocer y proteger. ¿Pero qué reconocen y contra qué nos protege? Principalmente de antígenos, entendiendo como antígeno a toda molécula extraña que puede generar o desencadenar una respuesta por parte de nuestro organismo. Entre ellas encontramos a las bacterias, a los virus, hongos, parásitos, también la presencia de tejidos nuevos u órganos trasplantados, así como algún alergeno como en el caso del polvo y el polen, y a su vez también los tumores. El sistema inmunológico, como lo comentamos anteriormente, participa reconociendo y protegiéndonos de antígenos, gracias a la función de acción de múltiples órganos, mismos que se encargan de producir células de defensa, así como en la elaboración de anticuerpos, o también llamados inmunoglobulinas. Entre estos órganos rescatamos a la médula ósea, al timo, a las amígdalas, vasos linfáticos y el resto de las células encargadas de llevar a cabo esta función destructiva y generar protección en nuestro organismo. El sistema inmunológico cuenta con 4 grupos de células importantes que trabajan en conjunto para cumplir los principales objetivos, como ya lo vimos, que son proteger y reconocer. Entre ellas tenemos en el primer grupo a los linfocitos B, que los linfocitos B realmente su principal objetivo es producir anticuerpos o inmunoglobulinas específicos en contra de antígenos específicos. A su vez, otro de los integrantes del grupo de las células de nuestro sistema inmunológico tenemos a los linfocitos T, que su principal objetivo es la liberación de citoquinas, recordando que una citoquina no es más que un mensajero que se va a encargar de producir mayor cantidad de células, así como generar alguna respuesta dentro de nuestro organismo, como por ejemplo los procesos inflamatorios. Otro de los grupos importantes de células que se encargan de mantener alerta a nuestro sistema inmune son los fagocitos. Los fagocitos no son más que un grupo de células que tienen en común degradar a los antígenos y, a su vez, obtener información. Entre algunos ejemplos de los fagocitos tenemos a los macrófagos, a los monocitos, células dendríticas, entre otras. Y por último, también tenemos otro grupo de células conocidas como NK o Natural Killer, que realmente estas se reconocen dentro de las literaturas como un tipo de linfocito, pero es más grande y granulado, que su principal función es preparar la apoptosis de las células infectadas o células que ya están alteradas de manera tumoral. Ya hablando de células específicamente de nuestro sistema inmunológico, recordemos que nuestro sistema inmune de tipo adaptativo tiene a su cargo desencadenar una memoria o sobre todo generar la producción de ciertos elementos que son exclusivos para matar agentes exclusivos. Entre ellos tenemos a los linfocitos B. Y entre los linfocitos B podemos reconocer que hay de dos tipos. Uno que le llamamos linfocitos B citotóxicos, mejor conocidos por muchos médicos, inclusive en las literaturas como células plasmáticas, que su principal función es secretar anticuerpos o inmunoglobulinas, que a su vez van a neutralizar a los antígenos, haciéndolos susceptibles para que los fagocitos los destruyan. Y a su vez también tenemos linfocitos BM, que se llaman de memoria, que lo único que van a hacer es proporcionar inmunidad, y que pueden responder rápidamente durante una segunda exposición a un antígeno específico. En el caso de los linfocitos T, recordemos que hay 4 tipos de linfocitos T. Uno de ellos es linfocitos TC, o mejor conocidos como citotóxicos, son los que efectúan ciertas respuestas y principalmente son activados por unas moléculas de superficie llamadas CD8. Estos a su vez se van a encargar de efectuar daño sobre el antígeno, provocando la apoptosis del mismo. Dentro de la clasificación de los linfocitos T encontramos aquellos que les llamamos linfocitos TH o cooperadores o helpers, que su principal función es proliferar a más cantidad de linfocitos cooperadores y a su vez estimular al linfocito B para que éste
libere ciertas citoquinas. El linfocito TR, mejor conocido como regulador, es tan importante ya que se encarga de prevenir la activación de células autoinmunes para evitar el daño a sí mismas. Y por último, los linfocitos TM, que son los linfocitos de memoria, que van a ayudar al sistema inmune a recordar antígenos de infecciones pasadas, generando que la segunda respuesta del sistema inmune a ese antígeno sea más eficaz y mucho más efectiva. Hoy en día hemos hablado de diferentes tipos de inmunología o de sistema inmunológico, en donde podemos reconocer a uno que le llamamos innato, adaptativo, inespecífico, específico, celular y humoral, pero realmente todos son lo mismo. Aquí lo que importa es la línea del tiempo. Iniciaremos hablando de la inmunidad innata. La inmunidad innata no es más que aquella que surge con la primera exposición con el antígeno, y a su vez se dice que es una respuesta rápida y a corto plazo. Y por eso es una inmunidad inespecífica, porque la inmunidad innata es inespecífica y responde ante cualquier antígeno. Ahora, ¿cómo es que funciona nuestra inmunidad innata? Como lo vemos a continuación. Primero, cuando hay un antígeno en contacto con nuestro organismo, se lleva a cabo un transporte de células al sitio de la agresión, así como lo vemos en la imagen inferior. Estamos viendo un macrófago que junto con los neutrófilos van hacia la carga en contra de antígenos nuevos. Posterior a esto, el antígeno estimula la producción de ciertas citoquinas, recordando que las citoquinas no son más que sustancias mensajeras que se encargan de generar respuestas o simplemente de activar la producción de otras células. A su vez, gracias a esto se activa el complemento. El complemento no es más que la generación de proteínas en cascada, que se van a encargar de generar procesos inflamatorios o simplemente de marcar exclusivamente a células de los antígenos para su próxima destrucción. Y a su vez, por último, se lleva a cabo la activación de la respuesta adaptativa, o sea, de la memoria. Pasando al siguiente tipo de inmunidad, tenemos al tipo de inmunidad adaptativa. La inmunidad adaptativa se activa luego de algunos días. A su vez, este tipo de inmunidad es específica. Podemos decir que es una inmunidad adaptativa específica y que además se producen proteínas llamadas anticuerpos o inmunoglobulinas. Y este tipo de inmunidad es producto de la memoria del sistema inmune, generando mecanismos de defensa en contra de antígenos específicos. En la siguiente imagen podemos rescatar 4 cuadrantes importantes. En los dos superiores podemos rescatar que estamos hablando de la inmunidad innata, que por un lado es inespecífica y por otro lado estamos viendo que también es inespecífica, pero sobre todo por las sustancias que se generan o las citoquinas que se liberan para defender este sistema inmune. Y en los cuadrantes inferiores podemos rescatar la inmunidad adaptativa, que recordemos que es específica, que por un lado veremos la parte de las células que se activan para llevar esta función, así como por el otro lado estaremos viendo las sustancias que se eliminan o se crean gracias a la activación de nuestro sistema inmune adaptativo. Imaginemos que llega un antígeno a nuestro organismo, pudiera ser una bacteria. Esta bacteria que en la superficie inclusive tiene ciertas características. Por ejemplo, tiene esferas de color dorado o amarillo, esferas moradas e inclusive pelitos de color azul. Toda esta información nos va a servir justamente para después llevarla y guardarla en nuestro disco duro o en la memoria de nuestro sistema inmune. Bueno, entonces llega el antígeno a nuestro organismo. ¿Qué sucede? Por un lado se activa nuestra inmunidad innata inespecífica a través de las células generando fagocitosis y por otro lado se activa nuestra inmunidad innata inespecífica humoral, o sea, se activa el complemento generando proteínas que se van a encargar tanto de generar respuestas como procesos inflamatorios, así como preparar la lisis o destrucción de múltiples células. Y a su vez generan también estas proteínas opsonización, que no es más que el marcaje de antígenos específicos. Y por el lado de nuestra inmunidad inespecífica celular, vimos que se activa la fagocitosis, que la fagocitosis no es más que el viaje o el transporte de células de nuestro sistema inmune que se van a encargar de destruir antígenos. En este caso tenemos a los macrófagos, monocitos, neutrófilos o células dendríticas, que su único objetivo después de destruir a estos antígenos es quedarse con la información de la superficie, para convertirse así en células presentadoras de antígenos.
Así como lo vemos en la imagen de arriba de nuestro antígeno, que tiene esferas de color amarillo o morado y pelitos azules, esa es la información que nuestra célula presentadora de antígeno va a llevar a nuestro sistema inmune adaptativo específico y celular, ya que esta información se va a encargar de llevarla al linfocito T, y este, al estimularse o al recibir esa información, va a hacer dos acciones. Por un lado, a producir mayor cantidad de linfocitos, exclusivamente los de tipo cooperadores o helper, que se van a encargar exclusivamente de la destrucción de las células marcadas, pero por otro lado se van a encargar también de la activación de los linfocitos B, y estos producen más linfocitos B, pero sobre todo producen unas proteínas que se van a encargar de destruir exclusivamente a agentes exclusivos, y estas se llaman anticuerpos o inmunoglobulinas. Ahora, ¿qué factores influyen sobre la inmunidad? Hoy en día tenemos factores tanto internos, externos, así como factores microbianos, y que todos están desencadenados gracias al uso o el abuso de ciertas terapias. Por ejemplo, dentro de los internos podemos rescatar la edad, el género, los cuadros de fatiga, el estado nutricional, que hoy en día es muy importante, así como los cuadros de estrés. Entre los factores externos podemos rescatar los cambios bruscos de temperatura, la exposición a una contaminación, la presencia de radiaciones y el uso prolongado de medicamentos, como cuáles inmunosupresores o antibióticos. Y dentro de los factores microbianos, modulación de citocinas aferentes, alteración del procesamiento del antígeno o inhibición de mecanismos de la respuesta adaptativa. Sabemos que hoy en día, así como nosotros tenemos un sistema inmunológico que se encarga de protegernos, las bacterias o inclusive muchos de los alergenos han desarrollado una capacidad importante para poder destruir aquellas moléculas que les pueden hacer un daño. Esa es la razón por la cual ha aumentado la resistencia a múltiples antibióticos. Y ya casi por último, recordemos que nuestro sistema inmune puede fracasar de tres maneras. Por una parte, se llama autoinmunidad cuando se falla el reconocimiento adecuado a lo propio, o sea que destruye células sanas. En este caso, es muy importante que los linfocitos T reguladores se encuentren presentes, ya que ellos se encargan principalmente de regular esta situación. La siguiente manera en la cual nuestro sistema inmunológico puede fallar es por inmunodeficiencia. Recuerden que inmunodeficiencia, como la palabra lo dice, es cuando nuestro sistema inmune se encuentra deficiente y por lo tanto hay un fracaso en la producción de respuesta inmunitaria, tanto nuestra respuesta inmunitaria innata como nuestra inmunitaria adaptativa. Y por último, puede haber cuadros de hipersensibilidad, que no es más que la generación de una respuesta inmunitaria demasiado activa, generando respuestas exageradas, y esto es mejor conocido como cuadros alérgicos, que son tan graves a nivel de las mucosas así como a nivel de la piel. Y pues bueno, estimada fuerza de ventas, espero este video haya servido de mucha ayuda para ti. Así es que, muchas gracias. Si tienes alguna duda o pregunta, no dudes en contactarme. Que estés muy bien. Hasta luego.